Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Carla Pagano Boza, soy especialista en oculoplástica, trabajo en el Hospital Italiano y hoy les voy a dar un tema que es tumores de la glándula lagrimal. Así que voy a empezar por compartir la pantalla para que podamos empezar la clase. Entonces, en cuanto a los tumores de la glándula lagrimal, a ver si alcanza. Ahí. Como objetivos principales tenemos describir las principales características de los tumores epiteliales de la glándula lagrimal, evaluar los tratamientos actuales disponibles, repasar los tratamientos futuros y valorar un caso clínico. Entonces, como caso clínico es un paciente de sexo masculino de 57 años de edad que como antecedentes tiene un linfoma tipo B no Hodgkin de grado 4 y una recibe en 2010 y en 2012 tratado con quimioterapia y radioterapia. El síntoma que refería el paciente es diplopía y además se palpaba una masa orbitaria en ojo izquierdo que el paciente refiere que era de evolución lenta pero progresiva. Este es el paciente del examen clínico, donde podemos ver que presenta un hipoglobo y un desplazamiento nasal del ojo izquierdo, una masa que era palpable por dentro del reborde orbitario superoexterno y además presentaba una limitación en la supraducción y en la supraducción del ojo izquierdo. Como agudeza visual, el paciente del ojo derecho tenía 10 décimas, del ojo izquierdo 8 décimas, las pupilas y el fondo de ojos eran normales. Acá tenemos el paciente para que se pueda ver la asimetría que hay entre un ojo y el otro, y en la foto inferior se ve el hipóglobo, sí, el enoftalmo, disculpen. En cuanto a la enfermedad de la glándula lagrimal, siempre tenemos que saber que las principales pueden ser de origen inflamatorio, después tenemos las linfoproliferativas y por último los que son los tumores epiteliales benignos y malignos. Para determinar a qué categoría pertenece el tumor, nos vamos a guiar con la historia clínica, o sea, los antecedentes, el examen físico y los exámenes complementarios. Igual como toda lesión, si uno quiere tener diagnóstico de certeza, siempre va a ser por anatomía patológica. Nosotros vamos a hacer foco en esta clase en los que son los tumores epiteliales benignos y los tumores epiteliales malignos. Esto es un resumen de lo que son los tumores a nivel de la glándula lagrimal. Representan el 10% de las lesiones orbitarias, de las cuales las no epiteliales son el 80%, que incluyen como más frecuentes las linfoproliferativas, pero también el quiste dermoide, la amiloidosis, la dacreadenitis. Y por otro lado, las epiteliales representan el 20%, de las cuales un poquito por encima de la mitad, más o menos el 55%, van a ser benignos. Y dentro de los benignos, el más frecuente es por lejos el adenoma pleomorfo. Y el otro 50, en realidad entre 45 y 50%, son tumores malignos, de los cuales el más frecuente es el carcinoma adenoquístico. Vamos a empezar por el tumor epitelial benigno más frecuente, como dijimos, el adenoma pleomorfo o tumor mixto benigno. Este es un tumor, como su nombre indica, mixto. ¿Por qué? Porque es una combinación de elementos mesenquimales tipo mixoide, condroide y ostioide. Y además tiene un epitelio tubular doble. Acá vemos una anatomía característica de estos tumores. Este adenoma es el tumor más frecuente intrínseco de la glándula lagrimal, ¿sí? Representa, como dijimos, casi el 50% de los tumores epiteliales. Puede ocurrir a cualquier edad, aunque de mayor frecuencia entre los 30 y los 70 años. Y clínicamente se presenta como una lesión que no tiene dolor, es de crecimiento lento o simplemente con edema en zona superotemporal del párpado superior. Y además puede presentar algún grado de ptosis variable con o sin desplazamiento del globo ocular, que es en general hacia abajo y hacia afuera, porque es una masa superotemporal. El dolor es raro. También puede tener visión borrosa porque puede estimular una miopía o incluso un astigmatismo.
Y más raro, pero no es imposible, que se palpe como un nódulo subcutáneo doloroso o asociado a una inflamación aguda de la órbita. ¿Y qué vamos a hacer cuando se nos presenta un paciente así a la consulta? Obviamente le vamos a pedir una imagen. Siempre empezamos con la tomografía computada. Recuerden, la tomografía y la resonancia son complementarias porque nos dan información diferente que nos ayudan a orientar un diagnóstico de sospecha. La tomografía computada, como vemos abajo a la izquierda, se va a ver una lesión redonda u ovalada, bien circunscripta, que puede o no tener algún tipo de expansión orbitaria. Pero lo que es importante es que, como se ve ahí, no se ve alteración del hueso más que un remodelamiento, pero no hay destrucción, ¿sí? Vemos ahí que es una lesión que está comprimiendo el globo ocular y que presenta como una excavación en el hueso, pero sin destruirlo. Como dijimos, no se adapta al globo ocular, sino que lo desplaza, lo comprime y a veces hasta lo identa. Puede presentar algunas alteraciones en lo que es la estructura del cono, pero no siempre, es bien anterior, tiene que estar bastante crecida. Los bordes pueden estar poco definidos, pero se la va a ver como una lesión ovalada o redondeada que moldea, como dijimos, la fosa de la cavidad orbitaria, o sea, el hueso, y también el globo ocular. Por otro lado, lo que es la resonancia magnética, como vemos a la derecha, vamos a ver que en T1 es una lesión más bien isointensa con los músculos extraoculares y con realce post-contraste, como vemos abajo a la izquierda en la imagen C, mientras que en la D, que es una imagen de resonancia de T2, vamos a ver que la lesión es hipo o isointensa. Entonces, todo esto nos ayuda a ir teniendo un diagnóstico de sospecha. Ahora, ¿qué vamos a indicar? Obviamente la remoción quirúrgica completa. El tratamiento más adecuado para estos tumores es la remoción quirúrgica sin violar lo que es la pseudocápsula que presentan estos tumores, para prevenir que haya una recurrencia con degeneración maligna. Recuerden, son tumores pseudoencapsulados. Es decir, que no vamos a hacer una biopsia incisional por el riesgo que tiene a futuro de degeneración maligna. La vía de abordaje, como se ve en las fotografías, es un abordaje de orbitotomía anterolateral, que después vamos a ver en nuestro caso clínico. Y el riesgo de recidiva a 5 años de la cirugía del tumor mixto benigno, cuando la cápsula no se altera, se considera que es casi nulo. Obviamente no se puede hablar de cero, pero cercano a cero si uno saca el tumor completo con la cápsula intacta. Ahora, si la cápsula se rompe en la cirugía o se hace una biopsia incisional previa, sí hay riesgo de recidiva en un futuro, ¿sí? Entonces siempre recuerden, la cápsula es muy importante. Y esta es una pregunta, saber que me hacen muchos residentes o muchos fellows, si la biopsia incisional es lo que da la degeneración maligna y por qué. Y lo que tenemos que saber es que se hizo un trabajo con la hipótesis que la incisión en la masa glandular liberaría células en la órbita que tienen la sobreexpresión de un gen, que es el MIP. Este es un proto-oncogen presente en los adenomas pleomorfos, que es un regulador de células progenitoras. Es decir, su sobreexpresión suprime la diferenciación hematopoyética y podría llevar a leucemias. Es decir, que estos adenomas pleomorfos podrían tener una sobreexpresión de este gen, que si uno lesiona la cápsula, libera estas células predispuestas que eventualmente pueden tener una recurrencia con riesgo de malignidad. Es decir, el acto de cortar el tumor en sí no es lo que da la transformación maligna, sino que es la liberación de las células que se produce con este acto, ¿sí? Ahora pasando a lo que es el adenocarcinoma quístico de la glándula lagrimal, que como dijimos es el tumor epitelial maligno más frecuente de la glándula lagrimal, ¿sí?
Como adenocarcinoma quístico, que tenemos que saber que es un tumor raro, pero que es devastador. O sea, un diagnóstico de tumor, de este tumor en la glándula lagrimal, se considera que tiene una sobrevida baja. Es el de peor pronóstico de los tumores de la glándula lagrimal. 50% se mueren en 5 años, 80% en 10 años y casi 100% a los 15 años. Si tiene presencia de patrón basaloide, es de peor pronóstico. Es decir, que la sobrevida a 5 años pasa de un 20 a un 71%. Y hay un estudio de Friedrich que informa que el estadio del tumor es lo que influye en el pronóstico, no tanto el subtipo ni la localización, ¿sí? Es decir, que mientras más precoz se agarra, mayor podrá ser la posibilidad de sobrevida. Ahora, las dificultades de lograr la supervivencia a largo plazo de estos tumores tiene que ver con que la anatomía orbitaria es muy compleja, que el tumor es de comportamiento muy agresivo, sobre todo porque son muy infiltrativos, aquellos tumores perdón, muy infiltrativos o que tienen invasión perineural o tienden a hacer metástasis por sangre y también por vía linfática y que también tienen invasión intracraneal por extensión a través del nervio lagrimal. Esta es la principal causa de muerte de estos tumores. Como clínica, es un tumor que crece con o sin dolor, tiene el edema palpebral característico de S itálica, como vemos en la foto, que puede asociarse a tosis, ¿sí? Y desplazamiento ocular, que también tiende a ser hacia inferior. Es de crecimiento lento, pero más rápido que las lesiones benignas, y la agudeza visual también puede verse borrosa o comprometida por aparecer miopía o astigmatismo inducido. Cuando hay dolor, no siempre tienen dolor, pero si hay dolor es un indicador de tumor agresivo, sobre todo si está asociado a algún tipo o un grado de hipoestesia en zona frontotemporal, pues recuerden que tienen invasión perineural, acá, porque tienen invasión de los nervios, ¿sí? Ahora, la tomografía computada, a diferencia de lo que vimos en los tumores benignos, vamos a ver que se va a evidenciar una erosión o destrucción del hueso asociada al tumor, a veces incluso con extensión a lo que es la fosa temporal. Entonces, a veces el indicio principal es que si vemos que el tumor está extendido obviamente a fosa temporal, no hay dudas de que el hueso está comprometido. Y acá abajo a la izquierda se ve una fotografía de una cirugía, como se ve el hueso que no está solamente modelado, sino que está como si fuera carcomido, ¿sí? Esto es una característica importante, por eso la tomografía sigue siendo un estudio que se pide de rutina ante estas sospechas de lesiones de la glándula lagrimal y no solo la resonancia, porque nos da información que la resonancia no nos da y que es muy importante, ¿sí? Y puede o no presentar algún grado de calcificación intralesional. En cuanto al tratamiento de estos tumores es muy controversial, sigue siendo controversial, pero ya se va orientando las recomendaciones. Se puede hacer una remoción de tumor con conservación del globo ocular, directamente una exenteración, radioterapia sola, y también se ha hecho tratamiento que es exenteración con remoción de hueso y asociado a radioterapia. Esto es una terapia bimodal y fue y es una de las más usadas. Muchas veces se habla de que en los tumores o en las lesiones malignas remover la mayor cantidad de tejido implica mejor sobrevida. Pero revisando los estudios, esta afirmación pasa a ser una pregunta. Por ejemplo, este estudio de Wright evaluó 38 pacientes con adenocarcinoma quístico de la glándula lagrimal tratado con la remoción quirúrgica asociada a radioterapia y resección cráneo-orbitaria. Y tuvo como conclusión que la tasa de ausencia de recidiva luego del tratamiento, o sea, los pacientes que hayan quedado sin ningún tipo de lesión post-tratamiento,
no fue diferente en los pacientes con una resección agresiva como la cráneo-orbitaria respecto a los otros tratamientos. También tenemos el estudio de Esmaeli, de 7 pacientes con adenocarcinoma quístico de la glándula lagrimal tratados con exenteración y remoción de pared orbitaria superior y lateral y luego radioterapia. Y que pese a este tratamiento agresivo, 5 de los 7 pacientes tuvieron metástasis y fallecieron. Con lo cual, muchos estudios, que si uno hace una búsqueda holográfica, terminan dando como conclusión que la resección agresiva, incluso cráneo-orbitaria, no pareciera mejorar la sobrevida de pacientes con el carcinoma de la glándula lagrimal, ¿sí? Las terapias bimodales sí se considera que generan un mejor control de enfermedad local, pero la tasa de sobrevida a largo plazo tampoco es que mejoraba ampliamente respecto a las otras terapéuticas. Con lo cual, por suerte, ahora llegó la oportunidad de la terapia trimodal, que sí mejoraría el pronóstico de estos pacientes. Que básicamente esta terapia se basa en una quimioterapia intraarterial, seguido de una exenteración y luego la radioterapia. La citorreducción lograda con la quimioterapia intraarterial ayudaría a que la exenteración y la radioterapia sean más eficientes en lograr una mejor sobrevida a largo plazo. Anatómicamente, la glándula lagrimal sabemos que está irrigada por una sola arteria, que es la arteria lagrimal, que es accesible desde el sistema carotido interno y externo. No me voy a explayar en esto porque no es el tema de la clase, pero para refrescar el tema de la irrigación y para prevenir el daño directo de lo que es cerebro y retina, se evita el sistema carótido interno y se intenta canalizar esta arteria lagrimal desde lo que es el sistema carótido externo por medio de la arteria maxilar interna, ¿sí? Con eso se tiene llegada la arteria lagrimal. Y desde ahí se hace la quimioterapia a través de esa arteria y luego se planea la cirugía y la radioterapia. ¿Sí? Entonces, muchas veces se recomiendan 2 ciclos de quimioterapia interarterial para lograr esta retracción del tumor. Acá vemos una imagen en uno de los trabajos publicados, en la cavidad orbitaria derecha, vemos como el antes a la izquierda y el después a la derecha ha logrado una reducción importante de lo que es la lesión tumoral. Y se ha visto que el outcome, o sea, de esta terapia neoadyuvante, sí ayudaría a la citorreducción y con eso a la sobrevida de los pacientes. Un estudio, que es este estudio de David C., que hizo un estudio muy grande, hizo de 19 pacientes. Recuerden que esta no es un tumor frecuente, es difícil a veces tener casuística, pero tuvo estos 19 pacientes donde les hizo esta terapéutica y valoró la diferencia entre los pacientes que habían sido previamente operados y los que nunca habían sido operados previamente. Es decir, se considera que los que no tenían cirugía previa, que fueron 8 pacientes, tendrían la arteria lagrimal intacta, es decir, una mejor llegada del quimioterápico. Mientras que los que tenían cirugía previa, que fueron 11 pacientes, tenían una alteración de la arteria lagrimal, con lo cual se consideraba que la llegada del quimioterápico iba a ser menor. Y de hecho, los del grupo que no habían sido previamente operados tuvieron una sobrevida media de 18 años con este tratamiento. Mientras que los del grupo que habían sido previamente operados, la sobrevida media bajaba a 7 años. Una diferencia importante. Entonces, ¿qué factores pronósticos dan resultados peores de sobrevida en estos tratamientos? Ausencia de una arteria lagrimal intacta, o sea, haber sido previamente operado de la órbita.
cirugía de tumor previa, no cumplir con el tratamiento completo y que presenten márgenes de tumor positivo, obviamente. Volviendo a nuestro caso clínico, acá tenemos las imágenes de nuestro paciente, que es una tomografía computada, donde vemos esta lesión sólida de aspecto nodular en la fosa lagrimal, que tiene remodelamiento óseo, pero no se evidencia destrucción del hueso. Vemos un remodelamiento en la imagen del medio bastante evolucionada, lo cual nos habla que fue una lesión que fue creciendo lentamente, ¿sí? Acá tenemos la resonancia magnética, que como dijimos la pedimos de complemento siempre que esté disponible en estas lesiones, donde vemos que presenta características de mayor sospecha de una lesión benigna de la glándula lagrimal. Pero siempre, como por imágenes, no se puede determinar que es benigna o maligna, porque dijimos que eso es por anatomía patológica. Como dijimos en los adenoma pleomorfos, siempre vamos a apuntar a la remoción completa de la glándula lagrimal, pese a que la sospecha no era de malignidad, ¿sí? Acá tenemos un video de la cirugía, una orbitotomía lateral de la biopsia de la glándula lagrimal, ¿sí? Donde hacemos a nivel del pliegue y extendiéndonos hacia lo que es el reborde orbitario, vamos a hacer la incisión y la disección por planos, buscando el reborde orbitario, donde levantamos bien el periósteo y vemos la órbita lateral ósea y estamos mostrando las incisiones que vamos a hacer de la orbitotomía. Para lograr un mejor campo y sacar la glándula completa sin alterar la cápsula, es recomendable la remoción de parte del reborde orbitario óseo para darnos un acceso más fácil a la glándula lagrimal. Luego vemos la lesión de la glándula y secamos por planos para disecar bien la glándula. Nos gusta mucho el hisopo para prevenir lesiones de la glándula de la cápsula. Y seguimos con la disección. Y la glándula lagrimal, ahí se ve en su totalidad que es removida sin dejar ninguna porción de la glándula en la órbita. Ahí vemos el tamaño de la glándula y luego reposicionamos el reborde que habíamos removido con suturas. Estamos haciendo lo que serían, entre comillas, los agujeritos en la porción ósea que habíamos removido. Y lo suturamos en su lugar para que después, por osteosíntesis, se cure a largo plazo la fractura, ¿sí? Así es como queda. Y por último, dejamos un drenaje, porque es lo recomendable porque es una lesión orbitaria. Y agradezco al doctor Joaquín González Barlatay que me compartió el video, ¿sí? Y por la anatomía nos informaron una lesión de 22 por 15 milímetros, sin compromiso de los bordes, y el diagnóstico definitivo por anatomía patológica fue finalmente de adenoma pleomorfo, lo cual a nosotros nos llamó la atención porque era un paciente con antecedente de linfoma. Y recordamos lo que dijimos al inicio de la clase, los linfomas siguen siendo mucho más frecuentes que los tumores epiteliales. Acá vemos al paciente en el posoperatorio del mes, donde el ojo ya tenía motilidad conservada y el enoftalmos había mejorado. Entonces, como conclusiones, es un tumor poco frecuente, es importante sospecharlo para poder tratarlo en forma adecuada, en tiempo y forma. Y la sobrevida de los tumores malignos es baja, pero con las nuevas terapias, por suerte, están mejorando. Eso es todo. Acá les dejo también mi mail por si hay alguna pregunta de la clase que me la puedan hacer. Espero que haya sido entretenida. La verdad que es un tema súper interesante.
a mí me gusta, pero traté de hacerlo lo más llevadero posible para que se queden claros los conceptos más importantes que quisiera que se lleven de este tema. Así que bueno, muchas gracias, que terminen bien y les mando un saludo.